Adelante, Guillermo. Sí, ahora estamos, tenía muteado el micrófono. Bueno, si podemos empezar con la presentación, no sé si ahí la están viendo. Sí, sí. Sí. Sí, estamos viendo. Bien. Bueno, la idea es dar un panorama de los sistemas satelitales que tenemos en este momento, en qué se diferencian. Primero una cosa muy, muy básica que sé que todos en la escuela lo hemos aprendido alguna vez, cómo funciona un satélite, ¿no? Es como cuando le damos vueltas a una piedra atada por un hilo. La piedra quiere seguir en una misma derecho, ¿no? En una dirección recta, y el hilo la tira hacia el centro, y el resultado es que la piedra gira. Sobre esto también hay algunas analogías o cosas. Si el hilo es más corto, la piedra va a girar más rápida. Si el hilo es más largo, más comprido en portugués, la piedra va a girar más lenta. O sea, la velocidad de la piedra va a depender del largo, del comprimento del filo. Bien, acá hay unas fórmulas matemáticas que describen esto mismo, ¿no? Donde esa letra R viene a representar, si uno le suma el radio de la Tierra, el largo del hilo, y tenemos por ahí también la velocidad con que gira la piedra. Pero no nos vamos a detener en la matemática. Acá sí hay una representación de las distintas órbitas que se utilizan para los sistemas satelitales. Esto está en una escala representativa. Acá hay varios ejes. Este que tenemos, se ve el puntero del mouse, ¿verdad? Sí, ¿no? Estoy señalando el eje que está a la izquierda. Bueno, es el radio de la órbita, es la distancia. Sí, el puntero. Bien. Es la distancia al centro de la Tierra. Más interesante para nosotros es esta que está aquí a la derecha, que es la altura sobre la Tierra. Y fíjense un poco la escala. La Tierra tiene un poco más de 12.000 kilómetros de diámetro, 6.000 y pico de kilómetros de radio, y acá tenemos, por ejemplo, 10.000 kilómetros, 20.000 kilómetros, 30.000 kilómetros. En esta escala que está aquí hacia abajo están las velocidades que giran los satélites cuando están a distintas alturas sobre la Tierra. Acá, cuando están más lejos, por ejemplo, dice que gira 11.000 kilómetros por hora. Si se van acercando en órbitas más chicas, 15.000, 25.000 kilómetros por hora. Y por otro lado, en este eje que va hacia arriba, está indicada el tiempo que le demora a un satélite para dar una vuelta a la Tierra, para completar una órbita. Y así también se ve que los satélites que giran a órbita más baja demoran menos. Acá tenemos 5, 10. Y hay una órbita muy particular. Fíjense que es la que acá está marcada como exterior a todas, que es la órbita que dura 24 horas. Y que corresponde a una distancia, una altura sobre la Tierra o sobre el mar de aproximadamente 36.000 kilómetros. En esta órbita, 36.000 kilómetros, los satélites van a demorar justo 24 horas, un día, para dar un giro completo. Es decir,
el mismo tiempo con que la Tierra gira sobre sí misma. Entonces, si se colocan satélites sobre el ecuador girando en el mismo sentido que gira la Tierra, para un observador que esté en la Tierra, vamos a ver a este satélite como fijo en el espacio, porque está girando junto con nosotros. Entonces esta órbita de 36.000 kilómetros, que es una órbita muy particular, se llama órbita geoestacionaria. Y es la órbita que hoy en día se utiliza ampliamente, por ejemplo, para la televisión satelital. Nuestras antenas de televisión satelital apuntan a un punto fijo en el espacio, que es donde está el satélite geoestacionario transmitiendo. También se utilizaron en las primeras épocas, antes de que se desarrollaran todas las redes mundiales de fibra óptica submarina, se usaban para comunicación vía satélite. Hoy están destinados prácticamente para televisión y algún otro servicio. Después tenemos lo que se llaman satélites de órbita media, que son todos los satélites usados para posicionamiento. Estos satélites están alrededor de los 20.000 kilómetros de altura. Están, como se indica acá, el GPS, el Galileo europeo, el Beidou de China, el GLONASS de Rusia, todos los satélites de posicionamiento. Se ha elegido esta órbita sobre todo porque fíjense que el tiempo que utilizan estos satélites para girar una órbita es alrededor de 12 horas. Por lo tanto, estos satélites ya no se ven más fijos desde la Tierra y pasan por un punto de la Tierra 2 veces al día. Entonces, bueno, esto por cuestiones que sería complicado explicar aquí, son bastante útiles para los sistemas de posicionamiento. Y después hay satélites de órbita baja que están mucho más cerca de la Tierra, están en general a menos de 1.000 kilómetros de la Tierra, que están representados por este circulito, donde están, por ejemplo, todo el sistema Iridium de comunicaciones, el telescopio, el Hubble está también en estas órbitas, esta ISS, la Estación Espacial Internacional, que está también ubicado acá, y los satélites de Starlink, estos que comienzan a lanzarse para Internet satelital, para el llamado 5G satelital, van a estar también en esta órbita. Acá está representado con un pequeño color los cinturones de Van Allen. Este es el llamado cinturón interior de Van Allen. Quiero decir que esto es un gráfico solamente, esto se mueve, va cambiando, como se dijo antes, aparentemente la tendencia es a alejarse de la Tierra, pero esto cambia con las horas del día. Esto es lo que se describió recién como el efecto de la magnetosfera. El campo magnético de la Tierra atrapa partículas interestelares y forma estos cinturones con presencia concretamente de radioactividad. El cinturón interior se suele llamar el cinturón de protones, el exterior el de electrones, y evidentemente causan problemas, sobre todo cosas como la estación espacial con seres humanos difícilmente hubiera podido estar metido dentro del cinturón, porque todo esto afecta a los equipos, pero afectaría también a los seres humanos.
Hay entre, o sea que los GPS están bastante, el cinturón exterior se extiende más en el espacio, pero hay una zona de mucha actividad que está inmediatamente por debajo de los 20.000 kilómetros y los GPS se ubican ahí apenas superando esta distancia. Después hay una zona que también corresponde a órbitas medias, que sería la zona entre los dos cinturones, que se han utilizado para algún tipo de satélite. Esta es la zona que se suele llamar zona ICO, la zona intermedia de órbitas de órbitas circulares, perdón. Y han habido algunos satélites, o hay algunos satélites acá. Después hay satélites que no son lo que se están mostrando acá de órbitas circulares, sino órbitas elípticas, sobre todo para cubrir ciertas regiones. Órbitas elípticas me refiero que se acercan en algún momento mucho a la Tierra, después se alejan, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este es un poco el panorama. Cuando hablamos de satélites artificiales, en realidad estamos hablando, de acuerdo al tipo de satélites, a veces de cosas bastante distintas, ¿no? Y solo algunas cositas con respecto a algunos de estos tipos de satélites. Por ejemplo, la órbita geoestacionaria. Se habla a veces del cinturón geoestacionario. ¿Y esto qué es lo que sucede? Para que veamos los satélites como fijos en el espacio, hay que ubicarlos arriba del ecuador. Y esto está hoy bastante lleno. Acá hay acuerdos donde los países tienen posiciones satelitales asignadas o las compañías. Esto es un gráfico de la empresa Boeing. Simplemente los que están en color azul son los de Boeing y otros son de otras compañías o países. Hay alrededor de 300 satélites separados muy poquito, un par de grados cada uno con respecto al otro. Esto se puede consultar acá, yo sé que no se ve, pero la imagen tiene resolución. Si uno la amplía puede llegar a ver a qué corresponden estos satélites geo, ¿no? Estos satélites geoestacionarios. Por aquí, por los 80 y pico de grados oeste, están los satélites de Argentina, de Brasil. Bueno, uno podría ver un poco todos los satélites que corresponden. Esta es la órbita geoestacionaria. Después tenemos la órbita baja. La órbita baja, esto que en la figura anterior se veía como algo muy pegadito a la Tierra, y realmente está muy pegado a la Tierra. Y donde acá está también representado de una manera muy convencional y muy que es algo que está variando continuamente. Por ejemplo, la ionosfera, que yo la he limitado a alrededor de 300 kilómetros, arranca por ahí a los menos de 100 kilómetros. Después hay efectos, se han reportado efectos de la ionosfera más arriba, como se dijo también antes, pero hay una parte muy activa de la ionosfera que tiene un efecto. La ionosfera, a diferencia de los cinturones de la magnetosfera, está formada por ionización producida principalmente por el Sol. Y por acá arriba he puesto la parte inferior del cinturón inferior de Van Allen, donde también esto varía, esto se acerca. Y acá se pueden ver todo lo que tenemos en esta órbita baja, o alguna de las cosas que hay en la órbita baja. Por ejemplo,
La Estación Espacial Internacional está alrededor de 400 kilómetros sobre la Tierra. El telescopio, el Hubble, está a 600 kilómetros. Todos los sistemas Iridium, que constan de unos, yo no me acuerdo bien, 66 satélites, creo que son. El sistema Iridium está a 780. Hay servicios de emergencia como Landsat a 700. Los satélites meteorológicos del el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, 840. Hay un sistema Globastar que está un poco más alto. La mayoría de los satélites de Starlink va a estar en esta órbita de 550 kilómetros, aunque el primer pedido de Starlink era para situarse un poquito arriba de los 1000 kilómetros. Estas órbitas bajas se utilizan también como órbitas de estacionamiento. En general, cuando se lanzan o para ubicar satélites en órbitas más altas o para hacer viajes interplanetarios, en general, dependiendo de dónde de dónde salgan, los tienen que reubicar en posiciones más convenientes para encender segundas o terceras etapas, por ejemplo, ubicarlos sobre el Ecuador. Yo creo que los franceses desde la Guayana no tienen tanto ese problema, pero aparecen órbitas de estacionamiento donde se orbita la Tierra hasta que las posicionan, encienden otras etapas y salen al espacio exterior. De manera que esto está bastante concurrido. Cuando se hablan de cuestiones de congestión, o como se dijo antes, de posibles interferencias con el sistema de meteorología del NOAA, es porque tenemos acá muchas cosas y mucha basura espacial dando vuelta. Esto como para dar una idea de esto que yo decía, que todos son satélites, pero son cosas que por ahí son muy, muy distintas, ¿no? Por ejemplo, lo que habíamos dicho, un geoestacionario que está a 36.000 kilómetros y uno de órbita baja, donde he tomado como ejemplo 500 kilómetros. Ya vieron recién cuál es el rango de órbitas bajas. Esto condiciona, por ejemplo, las señales electromagnéticas que van o vuelven del satélite, que viajan a la velocidad de la luz, viajan a 300.000 kilómetros por segundo. Y, por ejemplo, en los satélites geoestacionarios, una señal que fuera un satélite y regresara a la Tierra tarda alrededor de un cuarto de segundo. Este es el motivo fundamental porque estos satélites, además de su capacidad, se dejaron de usar para comunicaciones, por ejemplo, telefónicas, y se pasó a comunicaciones por fibra óptica marina, por ejemplo, porque no sé si alguno de ustedes recuerda lo que era hablar, como se decía, vía satélite, donde había un eco considerable, un retardo considerable y hacía bastante molesta la comunicación de voz. Los satélites de órbita baja, tanto en distancia como lógicamente en tiempo de subida y bajada, es alrededor de 72 veces menos que los satélites geoestacionarios. Este es el tiempo de subida y bajada, 3,5 milisegundos. Es un poquito distinto a lo que publicitan como latencia, porque la latencia o el tiempo que demoran los datos para estos satélites, además de la subida y bajada del satélite, corresponde a otras cosas, trayectos terrestres. Starlink está pensando tener comunicación entre satélites, de manera que Starlink está asegurando, por ejemplo, latencias de entre 10 y 20 milisegundos, por ejemplo. Otra cuestión también es la atenuación, donde acá yo tomé
un par de ejemplos, por ejemplo, lo que se llama banda C. Hice unos cálculos con 5 GHz, que esta banda está muy complicada con las señales terrestres y se utiliza para pocos servicios. Esta sí, la banda CAP, donde, por ejemplo, tomo un punto de la banda CAP, 25 GHz, donde acá está calculada la atenuación en decibeles, y la atenuación en decibeles que habría para satélites de órbita baja, y esto da que las atenuaciones para la órbita baja son del orden de más de 5.000 veces menos que los satélites geoestacionarios. Cuando uno dice menos atenuación, dice menos potencia necesaria, y cuando uno dice menos potencia necesaria, es menos consumo de energía y menos peso en el satélite. En los satélites geoestacionarios, y este gráfico que está acá es representativo, con solamente 3 satélites permitían cubrir la totalidad de la superficie terrestre. Los satélites, por ejemplo, de posicionamiento, por ejemplo, el GPS requiere de 24 satélites que se están moviendo, y los satélites de órbita baja, que cubren evidentemente superficies mucho menores de la Tierra, precisan decenas en principio. Iridium se maneja con 66 satélites, pero también cientos o miles de satélites como se está proponiendo. ¿Cómo va a ser el panorama, o cómo tal vez va a ser el panorama que tenemos? Al día de hoy hay unos 4.000 satélites artificiales de todo tipo. Hay que pensar que el número total de estrellas visibles es de alrededor de 9.000 en una noche clara. Starlink planea colocar 12.000 satélites, está pidiendo permiso para llegar a 30.000 o más. Hay ya otras compañías de Estados Unidos, compañías de China, que están ya pensando en cuestiones similares. Hoy hay alrededor de 1.600 Starlink que ya se han lanzado, no están todos operativos, se están haciendo algunas pruebas. Y la pregunta que uno podría hacerse es, ¿qué nos espera con estos llamadas megaconstelaciones, ¿no? Cuando un grupo de satélites, por ejemplo GPS, es la constelación GPS, o los 66 de Iridium es la constelación de Iridium. Acá se habla de megaconstelaciones, aunque no serían millones, que correspondería a la palabra mega, pero sí miles de satélites. Y como se dice acá, Starlink sería la primera, y hay otras que están prometiendo seguirla. Entonces, por lo que se ve, lo que nos espera son, sobre todo, problemas. Problemas con la basura espacial, vida útil de satélites de 5 años. Starlink ha presentado todo un procedimiento de cómo hacer cuando los satélites dejen de estar operativos, que los baja a otra órbita, que después no sé cómo los reingresa. Pero evidentemente esto no está exento de problemas, como también recién se señalaba, de la cantidad de basura espacial que ya está dando vueltas y que seguramente se va a incrementar. Problemas con las colisiones. Ya han habido reportes, la agencia europea ya reportó que tuvo que hacer maniobras evasivas con uno de sus satélites para no chocar con uno de estos de Starlink, y esto
evidentemente va a aumentar con consecuencias imprevisibles. Problemas con la polución luminosa, que ahora nos van a hablar, pero evidentemente estos problemas son para la astronomía, pero también para animales, plantas, orientación de animales, los ciclos de las flores, la producción de melatonina en seres humanos, el ciclo circadiano que tenemos naturalmente. Piensen que estos satélites, que estos miles de satélites se ven y que si bien yo creo que esto fue una sorpresa para Starlink, yo creo que ellos pensaron en algunas cosas, como por ejemplo el tema de la basura espacial y las colisiones, y se llevaron la sorpresa de la luminosidad, están tratando, cambiaron los diseños, los están pintando de otros colores, pero lo cierto es que estos satélites se ven. Y imagínense que si hoy las estrellas que vemos son 9000 y estamos hablando de muchísimos más satélites, es muy probable que el cielo negro, como lo conocemos, que podemos ir a un lugar alejado de las ciudades y ver ese hermoso cielo profundamente negro, con las constelaciones, con las nebulosas. Es muy probable que ya no lo veamos más, que la polución luminosa haga una cosa imposible de ver desde la Tierra. Y esto afecta cuestiones de nuestro propio ritmo circadiano. Después, los problemas con la polución radioeléctrica. Se han reportado ya problemas, por ejemplo, con la transmisión de TV de los geoestacionarios. Están las bandas, se utilizan bandas de mucha capacidad, pero también la cantidad que los van a utilizar son muchos y ya no se puede hacer una separación tan perfecta de bandas y se espera que hayan interferencias. Y también la polución electromagnética, la contaminación electromagnética, que hemos hablado aquí en otras charlas. Si uno considera un satélite individual, el nivel de densidad de potencia no va a ser muy grande. Yo no tengo el número, pero evidentemente no va a ser muy grande. Yo he dicho en otra charla que los equipos pueden trabajar con valores muy, muy pequeños. El problema acá en la Tierra son los emisores, son las antenas que están posicionadas en ciertos lugares y alrededores de ellas se producen zonas calientes de mucha radiación. Y el otro problema son los propios aparatos. Con este tema de los satélites no habrá un aumento puntual, pero sí que vamos a tener una radiación de fondo electromagnética artificial que va a aumentar y que va a estar en toda la superficie terrestre. Entonces no va a haber ningún punto donde digamos, bueno, queremos aislarnos o queremos protegernos de esta polución, va a ser difícil que lo consigamos. ¿Cuáles son los beneficios? Starlink, tomo ese como ejemplo, promociona diciendo que esto va a ser la solución para tener internet en toda parte del mundo, independientemente de donde uno se encuentre. Realmente lo que es Starlink es un gigantesco plan de negocios, un plan de negocios que sigue las reglas del sistema capitalista. Starlink no le
no le importa optimizar las condiciones para que todos podamos tener internet. Realmente todos los sistemas terrestres cubren una grandísima parte de la población, ya sea sistemas cableados, sistemas inalámbricos o celulares que, como hemos dicho en otras charlas, habría que modificarse para que bajaran sus niveles de radiación, pero realmente los casos de estar en el medio de un desierto o la montaña o en el medio del mar son casos bastante raros y que pueden ser solucionados de otra manera, que Iridium ya lo soluciona en cierta medida. Entonces, por eso digo que esto es un plan de negocios. Acá sale Starlink por todo, sale Starlink a venderle a todo el que pueda, en el medio del desierto, en las ciudades, sale a competir con las fibras ópticas, sale a competir con los propios sistemas celulares. Y esto del beneficio es un beneficio, evidentemente, para quien lo pueda pagar. Acá hay, por ejemplo, este es un cartel, por ejemplo, de España, donde cuando uno quiere ordenar Starlink, lo primero que le aparece es un cartel que dice, bueno, deposite 100 euros o $100 también en América, $100, que dice, bueno, después te lo vamos a devolver. Y hay que pagarse el equipo de alrededor de 500 euros, hay el envío, 60 euros, y después unos 100 euros por mes. Entonces, esto de la conectividad en todas partes es conectividad para quien la pueda pagar, y por eso digo que es un plan de negocio, simplemente se sale con algo a competir, a vender a quien se pueda vender. El problema, esto uno puede discutir si es malo, si es bueno, si el capitalismo desoptimiza recursos o no, pero acá además hay otro problema, que es que esto es altamente contaminante y perjudicial de muchas maneras diferentes, como muy brevemente hemos comentado. Y yo me quedé con lo que en una charla previa que hubo en este mismo ciclo, una charla que en portugués lo que decía Tiago Giorgetti, decía que hay miles de personas en el mundo que no tienen acceso a energías limpias y muchísimas de ellas aún pasan hambre. Yo creo que esto también hay que ponerlo en contexto cuando uno habla de Starlink y de esta cosa que se promociona como algo maravilloso y que va a dar internet a todas partes del mundo. Bueno, muchas gracias y yo llego hasta aquí. Gracias.